Hola y bienvenidos al programa Maestría en Hipnosis. Sí, ya sé que el título puede parecer bastante audaz y de hecho lo es. Sin embargo, si sigues este curso sin saltarte ninguna clase, si incorporas todo lo que se enseña y principalmente si practicas lo que aprendes, rapidamente alcanzarás niveles de habilidad en hipnosis que quizá nunca imaginaste. Não sei qual é tu nível atual de conhecimento em hipnose, pero esse treinamento foi desenvolvido para todos, desde quienes estão começando desde zero, hasta quienes já têm experiência e desejam avançar aún mais. E para quienes todavía não me conhecem, meu nome é Alberto Delisola. Tenho um dos maiores canais de hipnose do mundo em YouTube, com mais de 400.000 subscritores, e já he ensinado hipnose presencialmente a mais de 10.000 pessoas. E em los últimos 10 anos, a mais de 100.000 alunos em formato online. E apesar de todos estes resultados, tenho um objetivo personal: levar esse conhecimento a toda a comunidade de habla hispana. Para isso, decidi criar este canal e gravar classes em espanhol. Eu sei que meu espanhol todavia não é muito bueno, pero pouco a pouco vou aprendendo e melhorando. Eu les enseñaré hipnose a ustedes e ustedes me enseñarán espanhol. Outro ponto essencial: este curso estará totalmente orientado hacia a prática. E apesar de ser professor de psicologia, de amar falar sobre a história do mesmerismo, Freud, Charcot, não falaré sobre a história da hipnose neste curso. Además, não debatiré sobre hallazgos científicos acerca da hipnose, nem sobre os diferentes descobrimentos científicos sobre o tema. No futuro, criaré cursos específicos sobre todos esses temas. Sin embargo, aunque seja um curso orientado hacia a prática, tendremos algumas classes teóricas para criar um aprendizagem mais sólido. Este é um curso completo e, como tal, possui um manual com os contenidos. Para descargar gratuitamente o manual, basta com apontar ao QR Code e registrar-se. Además, he criado um Instagram em espanhol. Está aqui em la pantalla: albertodelisola.es. Siga-me no Instagram. Podemos falar em espanhol, com mi espanhol, e envie-me tus dúvidas por allí. E já di os avisos sobre os materiais. É hora de começar nossa classe. Que vamos aprender neste curso. Que vamos aprender hoje? Lo que vamos aprender a hacer se chama hipnose de forma abierta e directa. É comum que as pessoas pensem que hipnose abierta e hipnose directa são sinônimos, pero não é verdade. Então, já vamos a começar aclarando esses pontos. A hipnose abierta ou hipnose formal se refere ao hecho de que todos sabem que vas a hacer hipnose. Em inglês, suele chamar-se a esse tipo de hipnose overt hypnosis. Quando alguém está fazendo alguma demonstração de hipnose callejera ou hipnose de cenário, essa pessoa está fazendo hipnose aberta ou hipnose formal. Lo mesmo ocorre quando alguém faz hipnose em uma sessão de hipnoterapia. Em oposição à hipnose formal,
tenemos la hipnosis encubierta. La hipnosis encubierta se refiere al uso de fenómenos hipnóticos o incluso de patrones hipnóticos conversacionales en contextos en los que no se percibe que aquello es hipnosis. Por ejemplo, un vendedor puede usar patrones hipnóticos para mejorar sus ventas, o incluso un líder religioso puede crear fenómenos hipnóticos durante una ceremonia para engañar a sus fieles. Además de poder classificar a hipnose como aberta ou encubierta, também podemos classificá-la de acordo com a maneira com que as sugestões são criadas. Estas sugestões podem ser criadas de forma directa ou indirecta. As sugestões directas ocorrem de maneira clara, de maneira objetiva. Nas apresentações de hipnose callejera ou de hipnose de cenário, temos sugestões diretas. O hipnotizador disse: "E agora olvidas tu nome, ou quando abras tu olhos, verás a Michael Jackson frente a ti." Estas são sugestões diretas, pero também temos sugestões diretas en la clínica, en la hipnoterapia, cuando el terapeuta durante una regresión dice: "Y ahora vas a volver a una escena donde esto ocurrió por primera vez." Eso también es una sugestión directa. Por otro lado, las sugestiones indirectas ocurren por medio do que llamamos foco asociativo indirecto. Por ejemplo, antiguamente era común que los comerciales de cigarrillos mostraran atletas de alto rendimiento. En ningún momento se decía fuma. Sin embargo, por el foco asociativo indirecto, las personas terminaban siendo influenciadas indirectamente. Imagina que ves uma película que te emociona e te hace reflexionar sobre a vida. Esta também foi uma sugestão indireta. Se um hipnoterapeuta conta uma metáfora durante a hipnose, essa também será um tipo de hipnose formal. Depois de todo, é uma sessão de hipnoterapia. O contexto está muito claro, claríssimo. Pero las sugestiones pueden ser dadas de forma indirecta. Podemos tener hipnose aberta de forma indirecta e hipnose aberta de forma indirecta. Ou hipnose formal e de forma indirecta e hipnose formal de forma direta. Por exemplo, imagina que vou a um consultório de hipnoterapia. Se vou a um consultório de hipnoterapia, está claro que se trata de hipnose aberta. Sin embargo, as sugestões podem ser directas ou indirectas. E também podemos ter hipnose encubierta de forma directa ou indirecta. Por exemplo, um líder religioso pode realizar rutinas tradicionais de la hipnose, como as rutinas de las manos pegadas, muito conhecidas, pero pode realizar estas rutinas tradicionais de la hipnose como se fuera algo espiritual. Es decir, aunque las sugestiones para que las manos queden pegadas sean sugestiones directas, pueden ocurrir en un contexto de hipnose disfrazada, de hipnose conversacional, de hipnose disfrazada. Este seria um caso de hipnose encubierta, pero directa.
Y también puedo tener una hipnosis encubierta e indirecta, que sería el caso de los anuncios de cigarrillos, o el caso de la película, el caso de las ventas con patrones hipnóticos conversacionales. En este curso, vamos a enseñar hipnosis abierta y directa. Tal vez en el futuro cree un curso de hipnosis encubierta o hipnosis conversacional en YouTube en español, pero en este momento el enfoque será la hipnosis abierta y directa. Inclusive, cuando alguien piensa, voy a aprender hipnosis, eso es exactamente lo que espera. Aprender hipnosis abierta y directa. Una forma famosa de hipnosis abierta y indirecta es la hipnosis ericksoniana. Y es común que los alumnos de hipnosis ericksoniana se sientan decepcionados porque muchas veces no es aquello que esperaban. Y mira, soy un apasionado de la hipnosis ericksoniana de Milton Erickson, pero el punto es que realmente la hipnosis ericksoniana no satisface las expectativas de quien quiere aprender hipnosis. La persona como tú quiere aprender hipnosis, quiere ver fenómenos hipnóticos intrigantes como amnesias, alucinaciones, regresiones, inducciones de shock, inducciones instantáneas. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender aquí. Además, creo que es importante definir qué son las sugestiones. Durante nuestro curso vamos a hablar sobre sugestiones todo el tiempo. Entonces es importante definir qué son las sugestiones. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre una sugestión y una orden directa? ¿Cuál sería la diferencia entre una persona que está realmente hipnotizada y una persona que está simplemente fingiendo? Las sugestiones le dan al sujeto que va a participar de la hipnosis una sensación de automatismo. Algunos académicos llamarán a esta sensación de una pérdida deliberada de control. Es por eso que la hipnosis es un fenómeno tan impresionante. Y ya definimos sugestión, pero ¿qué sería la hipnosis? Académicamente podemos tener innumerables definiciones diferentes. Por ejemplo, la APA, American Psychological Association, define la hipnosis como un estado de conciencia que implica atención focalizada y reducción de la conciencia periférica, caracterizada por una mayor capacidad de respuesta a la sugestión. Este estado puede involucrar alteraciones en la cognición, en la emoción y en el comportamiento. Algunos académicos prefieren usar una definición diferente. Desde hace algunos años, por ejemplo, algunos académicos han clasificado la hipnosis como un tipo de control fenomenológico. Es decir, la capacidad de generar experiencias para corresponder a las expectativas. Y como dije anteriormente, el objetivo de este curso es enseñar cómo dominar la herramienta de la hipnosis. Entonces, estas distinciones académicas no tendrán importancia, al menos en este inicio. Una definición que me gusta mucho es la del gran hipnotista Dave Elman. Para él,
La hipnose se define como un estado mental en el cual la facultad crítica del ser humano es desviada y el pensamiento selectivo es establecido. Y los componentes principales de esa definición son el estado mental. Elman enfatiza que la hipnose não é uma condição fija, sino um estado mental ou um mood que pode ser alterado e obtenido instantaneamente. E o desvio de la faculdade crítica, em inglês, Dave Elman chama bypass of the critical faculty. Pero en español, penso que desvío de la facultad crítica es una buena definición, una buena traducción. Y la facultad crítica es la parte de la mente que ejerce juicio, distinguiendo conceptos como caliente y frío, o dulce y amargo. Si, por ejemplo, si te muestro este celular y te digo que es un pajarito, te vas a reír. Claro, sabes que es un celular. Pero si estás hipnotizado, puedes mirar este celular y ver un pajarito. En la hipnosis, esta capacidad de juicio é suspendida temporalmente para permitir a aceptação de sugestões que o sujeito considere razonáveis, agradáveis. E a outra parte da definição de Dave Elman, estabelecimento do pensamento selectivo. O pensamento selectivo ocorre quando o sujeito crê de todo o coração em algo. Por exemplo, se és levado a crer plenamente que não sentirás dolor, tendrá anestesia. Se crê que olvidou seu próprio nome, tendrá uma amnésia temporal do nome. Se há dúvida, se há medo, o pensamento selectivo desaparece e a faculdade crítica vuelve a actuar. Apesar de que me gusta muito a definição de Dave Elman, inicialmente podemos usar uma definição todavia mais simples para a hipnose. Hipnose é o uso de la comunicação para alterar a percepção. E em la hipnose formal e directa, chamamos a esta alteração de la percepção de fenômenos hipnóticos. Estes fenômenos podem ser de 4 tipos diferentes: ideomotores, respostas do sistema motor, como fenômenos de catalepsia, como as manos pegadas, o pé pegado ao suelo, levitação do braço. Podem serem sensoriais, que são respostas do sistema sensorial, como a anestesia hipnótica. Sensação de calor, sensação de frio, hormigueo em las manos. Emocionais, que são respostas que involucram as emoções, como sentir-se feliz, sentir-se mais calmado, sentir uma sensação de medo para fazer uma regressão. E temos também os fenômenos cognitivos. As respostas cognitivas, como amnésias, alucinações, confusões mentais, certamente são os fenômenos mais intrigantes e impressionantes de la hipnose.
En este curso vas a aprender a hacer todo eso. Vas a aprender a alterar la percepción de las personas de una forma extraordinaria. Pero entonces surge otra duda. ¿Por qué estudiar hipnosis? ¿Para qué? ¿Para qué aprender todo esto? Esta pregunta puede responderse en varios niveles, pero ya te digo, todas las personas deberían aprender hipnosis. El primer motivo es el siguiente. La hipnosis es simplemente uno de los fenómenos más impresionantes e intrigantes que vas a presenciar en tu vida. Aunque não tenhas interesse em trabalhar com hipnotismo, ao que não queira ser um hipnotista de cenário, ao que não queira ser um hipnoterapeuta, este é um dos conhecimentos mais disruptivos que tendrás em tu vida. Aprender hipnose alterará tu percepção do mundo. Bueno, solo eso ya sería suficiente para justificar que estudies todo esto. Sin embargo, también tenemos algunos beneficios prácticos en la vida cotidiana. Cuando aprendes hipnosis, tu habilidad de comunicación aumenta drásticamente. Si tu profesión implica la comunicación con otras personas, sin dudas, este conocimiento tendrás un valor inestimable para ti. Además, claro, puedes descubrir una nueva pasión. La hipnosis puede convertirse en una nueva profesión, ¿por qué no? Ya sea en la hipnosis de entretenimiento o en la hipnosis clínica, la hipnoterapia. Solo te advierto una cosa. En el momento que entres en este universo, en el momento en que hagas down the rabbit hole of hipnosis, como en Matrix, conejo, tu vida nunca volverá a ser la misma. Nuestro curso será muy práctico. Sin embargo, en estas primeras clases voy a dar un panorama general de conceptos esenciales para que aprendas hipnosis de una vez por todas. Entonces, ¿está gustando el curso? ¿Estás logrando entender mi pronunciación en español? Espero que sí. Espero que sí. Deja tu comentario. Hasta la vista, baby.